Buenos días. Dice Nehemías, capítulo 6, versículos 1 al 2, dice: Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Acompáñenme, por favor, en un momento de oración. Padre, yo quiero darte muchas gracias esta mañana. Primeramente, por tu amor incansable hacia nosotros, hacia tu iglesia, hacia Conviva Norte. Te doy gracias, Rey, porque sé que vas a hablar a nuestras vidas esta mañana, como lo haces siempre. Y quiero rogarte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Y, Rey, que no sean simplemente palabras, que al salir de este lugar, un poco más adelante, nosotros estemos considerando seriamente lo que hables a nuestros corazones. Gracias por cada uno que has traído, por cada uno de mis hermanos, y te ruego, Señor, que aligere los pasos de los que aún están por llegar. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en este lugar. En Cristo, amén. Caras nuevas esta mañana, genial, caras que más que nuevas, yo creo que hacía mucho rato no veíamos. Pero es genial, una vez más, verles y estar aquí. Como lo hemos mencionado, es la 7ª charla de la serie basada en el libro de Nehemías, y hemos tomado los diferentes principios o rasgos del carácter de este líder y los hemos llamado en especie de ladrillo. El papel principal de Nehemías era reconstruir la muralla que protegía la ciudad y que había sido destruida por el Imperio Babilónico cuando fue invadida. Y hemos visto varios de esos ladrillos en forma de principio. Esta mañana estaremos mirando uno de esos ladrillos. Y leíamos en capítulo 6, versículos 1 al 2, que cuando el enemigo se enteró de que habían terminado de reconstruir la muralla, aunque faltaban algunos detalles, ¿qué hizo? Envió otro ataque, ¿cierto? Y de una manera especial, Nehemías entendió que eso era malo, que esa invitación no era nada buena. Ahora, ¿conocen ustedes personas que son demasiado misteriosas? A ver, personas que como que de alguna manera todo el tiempo están pensando como que algo malo les va a pasar, como que alguien los persigue, ¿sí? Como que van por un callejón y dicen, por ahí no, demos la vuelta, que son como a veces extrañas. Creo que mi papá tenía algo de eso. Mi padre tenía muchas de esas cosas. Por ejemplo, él nos enseñó a que uno no le recibe bebidas oscuras, menos si están frías, a una persona de la cual no confía demasiado. Eso lo aprendimos con él. También él nos enseñó que al enemigo no se le puede dar la espalda. Y cada vez que entrábamos a una cafetería, él siempre procuraba sentarse dando la espalda a la pared, porque era una manera de estar protegido. Él era una especie de Sherlock Holmes. ¿Conocen ese personaje? ¿Sí? A propósito de Sherlock, este tipo es un personaje creado, un detective inglés a finales del siglo XIX, que se destaca por la inteligencia, su habilidad y el uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver circunstancias o momentos difíciles. Ahora todo tiene sentido, soy hijo de un detective. Somos parecidos. ¿Saben? En el caso de mi padre, fue su propia experiencia, la propia vida, la que le enseñó ciertos tips, ¿sí? Ese tipo de cosas que le ayudaban a estar alerta a cualquier situación. La verdad, no sé si tuvo muchos enemigos, pero presumo que en su juventud pudo haberlos tenido, y esas situaciones llevaron a que él estuviese cuidando su espalda y mirando qué pasaba a su alrededor. En el caso de Sherlock podríamos atribuirlo a su intuición o simplemente a su intelecto. En el capítulo 6
de Nehemías, el capítulo 6 empieza contándonos cómo la muralla había llegado al final, cómo la construcción se estaba terminando y cómo estaban listos, el pueblo estaba listo para la inauguración de la muralla. Estaban listos para la celebración, pero de repente viene un ataque más del enemigo. ¿Ustedes recuerdan los ataques que habían recibido hasta ahora? Psicológicos, eran todo el tiempo diciendo cosas, creando rumores para que el pueblo parara la reconstrucción de la muralla. Incluso llegaron a decir que si no paraban la construcción, iban a provocar disturbios y que los iban a atacar. Pero noten lo que ocurre en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 2, dice que los enemigos escribieron un mensaje, una carta, en donde le decían a Nehemías: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Era lo que decía esta vez el mensaje. Nosotros hemos enseñado que hablando y que dialogando se solucionan las cosas, ¿cierto? Y la verdad es que ese es un ejercicio sano. Cada vez que se puede hacer, cada vez que nosotros logremos desarrollarlo, eso es perfecto. Sin embargo, vamos a aprender un poco de Nehemías esta mañana con respecto a ese tipo de diálogos y a esos tipos de conversaciones que a veces se nos presentan. Aparentemente, esto era algo que Nehemías debía hacer. Los primeros ataques eran como: ustedes pretenden rebelarse contra el rey. Vamos a decirle al rey que ustedes están sublevando y que necesitan para la reconstrucción. Pero ahora es algo muy diferente. Parece una invitación muy formal. De hecho, parece una invitación muy, muy amable. Y yo siento que si se trata de mantener el buen nombre de Nehemías, él debía haber ido. Él debía haber aceptado esa invitación. De hecho, el mensaje dice: reunámonos. Sugiere que no iba a estar solo Nehemías con Sanbalat o con Tobías. Sugiere que iban a tener una reunión. La Habana podría ser, por ejemplo. Un campo muy, muy llamativo. Geográficamente, y según la historia, se dice que la llanura de Ono estaba situada a unos 30 o 40 kilómetros al norte de Jerusalén y se define como un valle hermoso y fresco. ¿No les parece a ustedes eso persuasivo? ¿Demasiado persuasivo? Con toda seguridad les puedo decir que si estamos reunidos esta mañana aquí y llega un tipo cualquiera a decirnos: ustedes no pueden reunirse, ustedes no pueden estar teniendo ese tipo de reuniones, ¿cuál creen que va a ser? Bueno, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Nosotros decimos: no, tenemos derecho, la ley nos ampara, y vienen todos los argumentos, ¿cierto? Pero si llega una persona y pide una cita con alguno de los líderes, con alguno de los diáconos, en Oma, Juan Valdés, Krebs, ¿no les parece eso diferente? Básicamente lo que Sanbalat y Tobías ahora le estaban diciendo a Nehemías era: Nehemías, ven, hablemos, sentémonos, dialoguémonos. Además, tú has estado bastante tiempo ocupado colocando ladrillos, dirigiendo ese pueblo. Debes estar cansado. ¿Por qué no vienes con nosotros? Unámonos. Ven, visítanos. Tengamos un tiempo especial. Tal vez lo que le estaban tratando de demostrar a Nehemías era que si bien habían tenido sus inconvenientes, sus disgustos, era tiempo de dialogar. Y era tiempo de sentarse en la mesa y empezar a arreglar esas indiferencias. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Nehemías? Nehemías dice: no voy allá. ¿Por qué fue tan contundente la respuesta y por qué dijo no? Según el versículo 6, dice que en realidad lo que planeaban era hacerle daño. Interesante. ¿Quién le contó eso a Nehemías? ¿Quién le hizo saber en ese instante a Nehemías
que lo que ellos estaban planeando era algo negativo, era algo malo, era hacerle daño. Ahora, cuando nosotros miramos un poquitico el contexto, pues por deducción uno dice, pues estos tipos todo el tiempo le han estado haciendo la vida imposible, son enemigos del pueblo de Israel, pues qué bueno puede salir de una reunión con ellos. Sin embargo, la tentación estaba y la puerta estaba abierta para que Nehemías accediera a esa petición. Pudo haber pensado, si voy me secuestran, la obra se va a detener, que eso era seguro, o tal vez pudo haber incluso pensado en la muerte. Estando allá con ellos, podían hacerle daño. Pero él, de alguna manera, entendió que no debía ir porque estos hombres planeaban hacerle daño. ¿Quién es este líder? ¿Quién es Nehemías? ¿Es algún tipo raro? No. ¿Algún tipo de hechicero? No. Es simplemente que Dios de alguna manera le permitió que él tuviese ese sentir. Es como si Dios nos dotara de un sexto sentido que viene de arriba y que justo cuando estamos a milímetros, a centímetros de dar el paso al vacío, Él nos hace entender que ese no es el camino. Y es aquí donde aparece el ladrillo que vamos a estar mencionando esta mañana, y es el ladrillo del discernimiento. La capacidad de tener un panorama claro de cualquiera que sea la situación. Eso es algo que Dios hace y es algo con lo que Dios nos dota. De hecho, en una de las cartas a los Corintios, Pablo dice que es uno de los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Usted y yo lo necesitamos tener la capacidad de discernir todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Ahora, ¿eso significa que necesitamos estar aislados del mundo? No, pero lo que sí significa es que necesitamos aprender a interpretar las diferentes circunstancias que se nos presentan. Necesitamos vivir con discernimiento. Es el discernimiento la cualidad dada por Dios para que aprendamos a leer entre líneas. ¿Ustedes conocen personas que tienen el don de discernimiento? Que te dicen que uno está completamente tranquilo y uno dice, sí, genial, vamos para allá. Y de repente aparece lo que llamamos el aguafiesta, ¿sí? Que nos dice, yo no estaría tan seguro de eso. Y uno está viendo todo un panorama hermoso, favorable, pero esa persona está viendo todo lo negativo y de hecho nosotros lo tenemos por malo. Lo que pasa es que tú no quieres que yo vaya, tú no quieres que cosas buenas me acontezcan. Y resulta que esa persona está viendo algo que por alguna razón nosotros no estamos viendo. Creo que en muchas ocasiones Dios ha puesto personas que me han hecho ver lo que yo no veía. Incluso en una situación que para mí era muy, muy buena. Algunos lo llaman sentido común, pero la Biblia lo define como discernimiento. Es la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, la capacidad de hallar la diferencia que existe entre varias cosas, un mismo asunto o una misma situación específica. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos. Es muy, muy importante. Hablando de eso, Jesús se refirió en alguna ocasión a la importancia de esto. En Mateo capítulo 10, versículo 16, les dice a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Sean sencillos como palomas, pero sean astutos como serpientes. Interesante. El emblema de la serie, el emblema de Nehemías es corazón tierno en casco duro. Es eso, es la capacidad de ser tan tiernos y tan sensibles en nuestro interior, en nuestro corazón, que Dios nos dé un corazón tan sensible, capaz de escuchar la voz de Dios en la intimidad, pero a la vez un carácter tan fuerte que rechace, que sea capaz de rechazar cualquier cosa que represente una amenaza para su pueblo, para su familia.
Eso es lo que Jesús está diciendo y es lo que hemos entendido de Nehemías. Un líder con un corazón tierno en un casco duro. Entonces, en el versículo 3 de Nehemías capítulo 6 dice: así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra. ¿Eso era mentira? No, era lo que estaba haciendo. Y no puedo ir. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Podía ir o no? Yo creo que podía ir. ¿Cuántos hombres estaban trabajando con él? Habían muchos. Cualquiera de nosotros estaría pensando, Nehemías, ve, tú necesitas ese descanso. Nehemías, un buen líder, es aquel que delega, ¿cierto? Nehemías, tienes muchos hombres a tu alrededor. Ve, atiende a esta gente, delega responsabilidades y ven. Pero Nehemías dice, no puedo ir. Y da una razón. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Pudo haber sido cierto, pero también pudo haber delegado. Aquí encontramos el primer punto de nuestros boletines. Somos llamados a ser siervos, no títeres. Somos llamados a ser siervos, no títeres. Parece un poco fuerte, pero ¿saben? Conozco líderes, tengo amigos que puedo decir que terminaron siendo títeres, incluso de sus congregaciones. Es una realidad, porque no entendieron, y esa es una lucha para mí, cuándo había que decir no y cuándo había que decir sí. Hay una diferencia entre ser un siervo de Dios que está disponible y ser un títere de la gente. Hay una diferencia grandísima. Y muchas personas, y yo me incluyo en ese grupo de personas, que luchamos con la idea de decir no, aún cuando simplemente tengo la percepción de que no es algo muy bueno, de que no es algo necesariamente lo mejor que nos puede pasar. Pero a veces lucho con la idea de decir no en algunas ocasiones. Eso de hecho es parte de la madurez espiritual, ¿sí? Y es parte del liderazgo. Necesitamos en algunas ocasiones aprender a decir no. Eso es sano. El versículo 4 del capítulo 6 de Nehemías nos dice: 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. De principio, desde el capítulo 1, hemos visto hasta acá que el enemigo no ha parado de insistir. El enemigo no se ha quedado quieto. Y por más que Nehemías ha presentado oposición, ha presentado defensa, ¿el enemigo ha desfallecido? No. El enemigo sigue ahí golpeando la puerta. 4 veces le envió el mismo mensaje. 4 veces le dijo Nehemías: estoy ocupado, no puedo ir. Si me voy, la obra se detiene. El discernimiento le permitió a Nehemías estar seguro de lo que hacía. Y cuando nosotros no estamos seguros, cuando no estamos seguros de lo malo de algo, después de la insistencia, accedemos. Después de la insistencia aparece el dichoso: no estoy de acuerdo, pero le dije que sí para quitármelo o quitármela de encima. ¿Han hecho eso alguna vez? Siendo muy honestos, ¿han hecho eso alguna vez? A mí me ha ocurrido. Después de tanta insistencia, si no estamos seguros de lo que queremos, decimos: estaba tan cansado, tan cansada de lo mismo, que decidí aceptarlo. Así como cuando nos llaman de los bancos a ofrecernos las tarjetas de crédito. Y decimos: es que estoy en una reunión, no importa, yo te llamo, dime cuándo te llamo, ¿sí? Y seguro luego de eso tienes la llamada. Y evitas, y el día menos pensado recibes la llamada para coordinar la cita para entregar
la tarjeta. Eso ocurre, a mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque el enemigo, ahora no digo que eso sea un enemigo, pero bajo ese patrón opera el enemigo. Si nosotros nos cansamos, él no. Él sigue golpeando. En alguna ocasión alguien me dijo, creo que estoy comenzando a pensar que es de Dios. En una situación que abiertamente no era de Dios. Pero después de la insistencia, esa persona empezó a contemplar la posibilidad de que podía ser de Dios. A veces decimos, no estoy de acuerdo, no es de mi preferencia, pero prefiero estar tranquilo. Y resulta que no. Después de un tiempo, uno no está tan tranquilo. Eso llama discernimiento. En el versículo 5, dicen la quinta vez, no se quedó en la cuarta, hubo una quinta vez. La quinta vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. ¿Notan ustedes algo diferente en esta carta? Era una carta diferente, era una carta abierta. Es decir, ya no eran cartas personales en un sobre sellado, ni mensajes personales. Era una carta oficial, era una carta abierta a la cual tenía acceso todo el pueblo. Eso era una cuestión mucho, mucho más seria. ¿Qué decía esa carta? Noten lo que decía en el versículo 6 al 9, lo que decía la carta. Decían, corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. ¿Eso era lo que Nehemías estaba haciendo? No. Mientras esas cartas siguieran siendo mensajes personales, Nehemías podía ignorarlos, simplemente podía ignorarlos 4, 5, 6 o más veces. Pero como vieron que eso no funcionó, entonces la amenaza se hizo mucho más profunda. Dicen a continuación, por eso, ven y hablemos de este asunto. ¿No les parece un tono amable? No es una amenaza, es una invitación. Nehemías, ¿por qué te sigues negando a nuestras invitaciones? Antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Bueno, eso cambia un poquito, eso sí era una amenaza. Yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. ¿Logró esa quinta carta lo que quería? No. El que nada debe, nada teme. Dicen por ahí que lo bueno de decir la verdad es que uno no tiene que estar recordando nada ni pensando ¿qué hago? No, Nehemías simplemente dijo, es mentira tuya, si quieres enviar esa carta, hazlo. Aunque eso sí era una posición un poco más difícil. Por un lado, si él no atendía el llamado, iban a decir, bueno, pues ¿por qué no va? ¿Cierto? Si eso es verdad, ¿por qué no va y enfrenta el problema? El punto es que Nehemías decide que no va a atender ese llamado. Pero a cambio de eso, hace otra cosa. Versículos 10 al 12, dice que fue entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Amitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios. En el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. ¿Un poco diferente? Sí. ¿Paran los ataques? ¿Para la hostilidad? No. La muralla
Solo falta que se le coloquen las puertas, pero está terminada. Y uno esperaría, en serio, que estos tipos hubiesen dado el brazo a torcer. Pero aquí hay otro señor que aparece, enviado de Sanballat y Tobías, haciendo una propuesta a Nehemías, diciéndole: ven, esta noche te van a venir a matarte, van a venir a quitarte la vida, van a venir por ti. Pero yo he pensado en ti. Ven, encerrémonos en el templo de Dios. Ellos allá no van a llegar. Recuerdo cuando estaba en Ibagué, en algún momento empezamos un programa con jóvenes de una comunidad que era un poco difícil. Y en serio, cada vez que iba, habían problemas. Y el único lugar de resguardo era el salón comunal. Entonces, uno estaba teniendo alguna actividad con los chicos cuando literalmente corran. Y era correr, entrar al salón comunal y cerrar puertas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los vándalos y toda la gente que provocaba estos disturbios, de alguna manera respetaban el salón comunal. Entonces, uno ya sabía cualquier amenaza de peligro al salón comunal. Y llegábamos allá y como que estábamos seguros. Y eso es lo que le está tratando de decir este personaje a Nehemías. Van a venir por ti, pero si estamos en el templo, seguro que van a respetarte, van a respetar tu vida. Tu vida no va a correr peligro allí. Pero el versículo 11 nos dice la respuesta de Nehemías. Dice: yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me esconderé. ¿Qué estaría pensando este vecino de Nehemías? Qué líder tan arrogante, qué líder tan orgulloso. Pero Nehemías estaba seguro de lo que hacía. De alguna manera Dios se lo había revelado. El versículo 12 nos dice: y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado. Y eso debieran subrayarlo en sus Biblias. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. ¿Cómo es que este hombre tiene la capacidad de leer ese tipo de circunstancias? Me di cuenta de que no era un enviado de Dios. ¿Saben? Yo no sé si hay libros que hablen acerca del discernimiento. Y esta mañana yo no pretendo decirles o darles pautas para escuchar y aprender a leer la voz de Dios o aprender a escuchar a Dios o los mensajes entre líneas. Pero ¿saben qué les puedo decir con toda seguridad? Que esto es el puro fruto de una relación profunda con Dios. Si necesitamos buscar claves, esa es la clave. ¿Cómo es que Nehemías entendió todo esto? Tenía una relación profunda con Dios. Aquí no hay show ni espectáculo, aquí no hay profecías, ni nada de esas cosas que parecen absurdas. Lo único que yo veo acá es un hombre con una capacidad de distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque conoce a su Dios, porque tiene una conexión especial con Dios. Y no digo esto por lo que hemos visto hasta ahora. Digo esto por lo que hace después de discernir las cosas que no vienen de Dios. El punto número 2 es: el discernimiento tiene su fruto en la obediencia. No basta con solo discernir. No es suficiente con entender si esto es de Dios o no es de Dios. No basta con identificar lo que es bueno o malo. Hay que hacer lo bueno. Hay que desechar lo malo. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Experimentarlo, escudriñarlo todo,
retener lo bueno y desechar lo malo. Y Dios dice que nos da la capacidad de entender ese tipo de cosas. Así que quiero hacerles una pregunta aquí, en este punto. ¿No les ha pasado que a veces saben que algo está mal y luchan con la idea porque está mal, pero después de un tiempo terminan haciéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué si saben que está mal terminan haciéndolo? O tal vez la escuchamos demasiado claro, pero no tenemos el carácter suficiente para decir no, no y no. No lo voy a hacer. No es bueno, no tengo paz con lo que me estás pidiendo. Pero que eso es el fruto de tu relación con Dios. Saben, nosotros tal vez en este momento de nuestras vidas no estamos tratando de levantar una pared, ni muros, ni siquiera físicos en este lugar. Pero sí estamos tratando de edificar y alimentar principios en nuestra vida. Tal vez tú no estás colocando un ladrillo, pero si eres un esposo, una esposa que luchas con agradar a Dios en el trato con tu familia y recibes cierto tipo de llamadas, el enemigo quiere distraerte en tu oficio. Tal vez eres el joven, la chica, el chico que está luchando con el deseo de agradar a Dios con tu vida, con tus relaciones. Pero el enemigo te llama y te quiere distraer. Tal vez en tu intimidad no estás colocando un ladrillo, pero estás alimentando tu tiempo con Dios. ¿Creen que el enemigo no está interesado en que eso se dañe? Sí. Y te llama y te envía mensajes y golpea tu puerta y te hace invitaciones que parecen demasiado amables, que parecen demasiado, que son demasiado persuasivas. Y ahí estamos en la lucha. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad que tuvo Nehemías, no solo para determinar que no es bueno, sino para tener el valor y decir, no, no lo hago? La otra vez fui a comprar unos zapatos deportivos. Estaba súper enamorado de unos tenis. Quería que fueran originales, así que ahorré por mucho tiempo dinero para poder tenerlos. Y cuando ya tuve el dinero, fui a comprarlos, visité muchas tiendas, no encontraba mi talla. Llegué a un lugar en el que habían muchos y empecé a medirme, a tratar de encontrar mi número. Y después de mucho tiempo, por fin encontré unos que me quedaron buenos. Entonces, feliz, me los calcé, pero había algo extraño en esos zapatos. Un amigo me había enseñado a identificar los que eran originales y los que eran imitación. Y ese día yo identifiqué que esos tenis no eran originales, que eran imitaciones. Habían detalles que me decían que no eran originales. Así que le dije al Señor, esos tenis son imitación, me levanté y me fui. Eso es lo que quisiera haber hecho. Pero me quedé ahí, di muchas vueltas. Y después de mucho blanco, después de haber preguntado, ¿y los tienen rosados? Después de haber agotado todas las excusas para no comprar esos tenis, decidí comprarlos. Los cogí en la bolsa y por el camino era, yo sé que no son originales. Yo sé que son imitación. Llegué a la casa, los saqué, los miraba y decía, ¿por qué soy así? Si yo sé que no son originales, ¿por qué estoy pagando por ellos como si fueran originales? ¿Tuve la capacidad de identificar si eran originales o no? Sí. Pero tuve el carácter suficiente para decir, no los llevo.
No, me faltó. Ahora, eran solo un par de tenis, pero el problema es que sospecho que en nuestra vida espiritual a veces nos ocurre lo mismo. En nuestra vida cotidiana a veces nos ocurre exactamente lo mismo. Y las consecuencias son horrendas. Las consecuencias son grandes, son profundas, hacen demasiado daño. Nehemías identificó una mentira y la rechazó. ¿Notan lo que hizo? No fue, no entró, no huyó. Hizo 3 cosas en las que fue contundente con decir, no voy, tampoco voy a entrar, pero tampoco voy a correr. Porque Dios se lo hizo saber. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de profecías, ni ciencia ficción, ni superstición. Estoy hablando de escuchar a Dios en la intimidad de nuestro corazón. Eso es diferente. Estoy hablando de estar tan sincronizados con Él que sabemos lo que Él desea y rechazamos lo que es del enemigo por cuanto discernimos entre lo bueno y lo malo y decidimos hacer lo bueno. Eso es diferente. Dios habla en nuestras vidas tan claro como lo hizo con Nehemías. Pero a veces tenemos miedo a obedecer a Dios y quedar mal delante de los hombres. Y eso es triste. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando hacemos lo que hace Nehemías, el fruto lo podemos leer en los versículos 15 y 16. Dice que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. 52 días de lucha. 52 días de oposición continua. 52 días en los que en muchos de ellos Nehemías nos dice que ni siquiera se quitaban la ropa que vestían para no descuidar la muralla ni el trabajo. Y noten lo que ocurre en el versículo 16. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. ¿Una recompensa más grande? Imposible. Qué grato, en serio. Es cuando las personas nos preguntan, ¿cómo es que ustedes pueden hacer esto o aquello? ¿Cómo es que tú tomas estas decisiones? Puedes ir en contra de la sociedad, en contra de lo que el mundo dice, pero Dios respalda. Eso es maravilloso. Pero solamente cuando estamos tan seguros de que Dios lo dice, es cuando podemos hacerlo. Cuando Dios coloca cosas en nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es obedecer. Nehemías hizo eso. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. Yo también quiero contestarla. De hecho, esta semana tuve que hacerla. Y es, ¿cuántas de las cosas que haces a diario tienen este sello? ¿Cuántas de las cosas que haces a diario la gente las ve y reconoce que las lograste porque Dios es el que te ayuda o el que nos ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste lo que era correcto? Porque Dios colocó eso en tu corazón y lo hiciste sin importar lo que estuviese pasando a tu alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste una cita al enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dio la capacidad de decir, no vayas, no acudas, no lo hagas? Y por cuanto entendiste que era de Dios, dijiste, no lo hago, no me presto para eso.
No voy a ir, no voy a entrar, no voy a hacer. Ojalá que nuestras vidas y nuestras acciones a diario sean el fruto de que en nuestro corazón entendimos qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. Acompáñenme por favor en un momento de oración. Sé que hemos visto a lo largo de Nehemías, a lo largo de estos 6 capítulos, que el enemigo nunca se va a quedar quieto y que va a llamar nuestra atención de una u otra forma y que incluso tiene la capacidad de hacerlo de una manera que es demasiado llamativa, que tiene la capacidad de presentarnos unas ofertas que si nosotros no estamos escuchando a Dios en nuestra intimidad, es demasiado fácil acceder. Y tal vez tú esta mañana, en este mismo instante, estás luchando con ese tipo de cosas. Estás luchando en tu vida con cosas que sabes que no van, que no vienen de Dios, pero que por alguna razón te ves obligado, obligada a seguirlas haciendo, practicando, accediendo. Esta mañana Dios nos recuerda que cuando nosotros obedecemos a Él, antes que a los hombres mismos al final se van a encargar de reconocer nuestros logros. Pero que si en cambio decidimos aceptar y acceder a lo que el hombre, la sociedad dice, las consecuencias van a ser grandes. Esta mañana, si hay una invitación de Dios, es a escuchar su voz en la intimidad. Es a profundizar en nuestra relación con Él, de tal manera que no solo podemos distinguir lo que es bueno, sino que vamos a tener la capacidad de hacer lo que es bueno, lo que viene de Dios y no lo que el enemigo nos quiere presentar. Padre, esta mañana yo quiero adorarte. Quiero darte muchas gracias por hombres como Nehemías, hombres común y corriente como cualquiera de nosotros esta mañana aquí, pero que no solo tuvieron la capacidad de discernir, de diferenciar entre lo que viene de ti y lo que no es de ti, sino que se pararon en la raya, que defendieron lo que a ti te honra, que defendieron con su vida, más allá de lo que pudiera venir, lo que a ti te agrada. Y eso mismo sé que es lo que esperas de mí, lo que esperas de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a recordar que no basta con diferenciar lo bueno de lo malo, que es necesario y que es urgente que nosotros desechemos lo que no viene de ti, que abracemos lo que es tuyo y que lo podamos ejecutar. Y Rey, aprovecho para darte muchas gracias por las cosas que nos has permitido vivir como iglesia, por esas cosas que han hablado bien de ti a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a aquellos que aún no te conocen. Te alabo por ello. Y te ruego, Padre, que nosotros podamos mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Padre, que nosotros representemos una muralla contra el mal, una muralla contra el enemigo,
Una muralla construida con fe, con oración, con disciplina, con perseverancia, con testimonio, con discernimiento, que nos permita seguir honrándote donde quiera que estemos. Esa es mi oración esta mañana, Rey. Muchas, muchas gracias por tu palabra y por tu presencia en nuestras vidas, en este lugar, en tu Hijo. Amén.